Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy vamos a ver cómo Mao Mao viste a Jinshi de mujer. Alerta de spoiler, vamos a ver contenido del manga y de la novela ligera. Esto es parte de lo que probablemente veremos en la segunda temporada del anime. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Esto acontece a partir del capítulo 47 del manga. Cuanto más se extiende un rumor, más se aparta de la realidad. Y a veces esos rumores se vuelven en creencias o tradiciones compartidas, pudiendo convertirse incluso en mitos. En esta ocasión, Jinshi estaba visitando a Mao Mao en el pabellón de Jade, para preguntarle sobre un rumor convertido en leyenda sobre la historia de la belleza de otro mundo que llora lágrimas de perlas. Mao Mao, que miraba fijamente a Jinshi, quería decirle que él mismo es una belleza de otro mundo e incomparable, pero se contuvo. Mao Mao sí conocía la historia antigua a la que se refería Jinshi. Se decía que hace mucho tiempo existió una mujer en el distrito del placer más hermosa que nadie, tan encantadora como un espíritu de la luna. Jinshi estaba interesado en el tema y quería saber si Mao Mao conocía a una belleza así, porque pronto recibirían una visita en el palacio y el enviado había escuchado historias de su abuelo sobre una mujer radiante en una tierra lejana, y el interés por esta increíble y hermosa mujer nunca había abandonado al enviado, quien solicitó conocer a una mujer que fuera tan hermosa como un hada lunar. Esta petición era extremadamente difícil, casi imposible. Era un rumor de hace ya varias décadas, pero en el palacio estaban obligados a hacer todos los intentos posibles para lograr complacer al enviado. Por eso Jinshi le preguntó a Mao Mao si conocía a alguien del barrio del placer con esas características. Si la mujer de esa historia existiera, actualmente sería una anciana en el mejor de los casos. Mao Mao, que conocía a la perfección la historia de una belleza de otro mundo que lloraba lágrimas de perlas, le dijo a Jinshi que esa mujer aún estaba viva. Jinshi y Gao Shun se sorprendieron ante esto, y más cuando Mao Mao le dijo a Jinshi que él ya la había conocido. Cuando fue a la casa verdigris, Jinshi la había visto fumando su pipa, observando cómo esa anciana pensaba maneras de sacarle dinero a todos los que se acercaban al burdel, pues era la vieja astuta que dirige el Rokushoukan. Jinshi y Gao Shun se veían atónitos y decepcionados. El tiempo era un amante cruel. No importa cuánta hermosura se posea, eventualmente esa belleza se va a desvanecer, para después perder el corazón y obsesionarse con el dinero. Mao Mao le dijo a Jinshi que si le ofrecía mucho dinero a la anciana, ella vendría a ayudarlo. Jinshi se quedó callado e incómodo. Él pensaba que eso no iba a funcionar. No quería romper el sueño tan anhelado por muchos años para presentar una anciana decrépita y codiciosa. Hacer eso podría volverse un problema diplomático. El enviado pedía ver a una mujer etéreamente bella como una flor exquisita. No podían presentar una ramita seca y marchita. En ese momento Jinshi ya había agotado otros recursos. Anteriormente habían hecho un banquete lleno de hermosas mujeres, dejando a los enviados insatisfechos, ya que venían de Occidente, donde hay otro tipo de bellezas exóticas como la consorte Yokuyou. Mao Mao sugirió darles una cálida compañía de esas que llevan masaje con final feliz, pero Jinshi le dijo que eso era imposible porque el enviado en cuestión es mujer y aparte posee una gran belleza. Esa es la razón por la cual no había sido fácil de impresionar. Aquí Mao Mao entendió por qué el alto funcionario que estaba encargado de hacer esta misión diplomática había acudido a Jinshi prácticamente llorando. De entrada, ya era bastante difícil perseguir el fantasma de una mujer hermosa, pero el hecho de hacer que esta misión fuera para complacer a otra mujer que también era hermosa era una misión casi imposible, sobre todo porque usualmente una mujer va a ser un juez muy duro con otra mujer. Las expectativas estaban hasta el cielo. Mao Mao pensaba que aunque Jinshi no era una mujer, tenía el aspecto necesario para atraer casi a cualquier persona, pero utilizar a Jinshi directamente como espectáculo traería problemas. ¿Qué pasaría si la otra parte se enamora de él y le pone como condición para cualquier trato político y diplomático que Jinshi esté presente? Y aunque fueran mujeres, cabía la posibilidad de que exigieran de Jinshi una visita nocturna, pero al ser un eunuco, pues él no tenía la herramienta necesaria. Y aunque las mujeres no suelen ser dadas a este tipo de juegos, con Jinshi era mejor prevenir. Mao Mao preguntó si el enviado era tan importante como para tomarse todas estas molestias. Jinshi le respondió que la emisaria es la intermediaria que mantiene la unión comercial entre el oeste y el norte. El país Li posee una gran variedad de recursos, y el país de la emisaria está lleno de gente hermosa y matrimonios mixtos. Incluso los comerciantes que habían viajado por aquel país decían que hasta los campesinos manchados de barro que arrancaban las papas en la tierra podrían haber sido bellezas conquistadoras en otros lugares. Así que esta visita era una forma de evaluarse mutuamente con la posibilidad de hacer una alianza comercial.
Esto hizo que Mao Mao se preguntara cómo es que la anciana logró cautivar con su espectáculo a alguien que está acostumbrado a ver bellezas a su alrededor, y aparte hacerlo soñar con ella como si ella fuera un hada de la luna. Así que con esto, otra opción que Mao Mao le dio a Jinshi fue mezclar alucinógenos con perfume para que la emisaria y compañía alucinaran con el espectáculo. Pero Jinshi volvió a decir que eso se volvería un problema diplomático. En este punto él ya estaba muy desesperado y aceptaría casi cualquier cosa que sirviera. Así que le preguntó a Mao Mao qué fue lo que ocurrió durante esa visita que hizo que el extranjero cayera cautivado cuando vio a la anciana de joven. Mao Mao, al ver por primera vez tan desesperado a Jinshi, envió una carta al Rokushoukan y días después apareció la madame en el palacio. Mao Mao le dijo a la anciana que había escuchado que una vez hace tiempo recibió un enviado especial de otro país. La anciana sonrió y empezó a contar que ya habían pasado más de 50 años. El emperador de ese tiempo acababa de trasladar la capital a su ubicación actual. En ese entonces no tenían un lugar con que entretenerse, lo que causaba muchos problemas entre los altos mandos. Y para colmo les estresaba cómo iban a recibir al enviado extranjero. Así que para brindar el espectáculo utilizaron unas ruinas históricas que estaban cerca de un hermoso lago con un bonito jardín que solían usar para ceremonias. La ciudad, desde antes de haberse convertido en la capital de la nación, ya tenía un barrio del placer, y la anciana, que en ese entonces era una joven, era considerada como una de las cortesanas más prestigiosas de la ciudad, y fue elegida para hacer la actuación principal, ya que era una cortesana de alto rango con un gran talento en el baile. Mao Mao la observaba y pensaba que la anciana ahora parecía más una ramita seca que una flor. La anciana siguió diciendo que la razón principal por la cual la escogieron fue por su físico. Ella era bastante alta y con un cuerpo bien proporcionado, lo cual la hacía resaltar del resto de mujeres, que en promedio eran más bajitas y con menos curvas, y a los ojos de gente extranjera que era alta y hermosa, la anciana de joven era perfecta para el espectáculo. La celebración iba a realizarse en el huerto por la noche, y se dedicó una gran cantidad de esfuerzo para deshacerse de cualquier insecto. No querían que hubiera ni un solo bicho, se eliminaron todos los impedimentos posibles para que la vista desde el banquete fuera lo más majestuosa posible. Incluso se había calculado la fase de la luna. Aunque al final, como el banquete se realizó cerca de un huerto, los bichos terminaron pululando alrededor de las antorchas. Y había una mujer que envidiaba a la anciana. Quiso sabotearla frotando insectos muertos en su ropa. Pero la anciana, aunque en ese entonces era muy joven, no se dejó intimidar, así que ocultó las manchas de los insectos en su vestido con accesorios y su chal. Al terminar el espectáculo fue todo un éxito, haciendo enojar a los que quisieron sabotearla. Mao Mao ya se sentía cansada puesto que ya había escuchado esta historia infinidad de veces, lo que le hizo ganarse un golpe de parte de la anciana. Y luego la madame le mostró un cuadro que contenía el retrato de una bellísima mujer que grácilmente sostenía un pañuelo y detrás de ella tenía a la luna llena, delicadamente pintadas que parecían reflejos de luna. Se notaba que la madame apreciaba ese cuadro y era la primera vez que Mao Mao lo veía. No pudo evitar volver a ver a la anciana marchita y comparándola con la belleza parecida a un espíritu de la luna que estaba en el cuadro, volvió a pensar que el tiempo era muy cruel. Ese cuadro fue un encargo que el enviado extranjero de aquella época mandó pintar cuando volvió a su país, nombrándolo como la diosa de la luna. El extranjero no volvió nunca, pero le envió como regalo el cuadro a la anciana. Y así fue como Mao Mao le contó la historia a Jinshi y a Gao Shun. Cuando ellos vieron el cuadro, solamente gimieron del cambio cruel que tuvo esa hermosura para volverse una anciana marchita. Propusieron buscar a una mujer con las características de la beldad del dibujo, pero era algo bastante difícil. En aquella época la anciana medía alrededor de 175 centímetros, era bastante alta y sus extremidades eran muy largas, lo que la hacía verse aún más espectacular cuando bailaba. Además, las enviadas actuales también eran altas. Las emisarias eran dos bellezas extranjeras. Si en el show se les presentaba una mujer alta pero que no fuera hermosa, ellas no estarían complacidas. Mao Mao se le quedó viendo fijamente a Jinshi, quien mide más de 175 centímetros de altura y posee una belleza incomparable capaz de poner de rodillas a la nación pese a ser medio hombre. Así que le sugirió a Jinshi que se vistiera de mujer para hacerse pasar por la diosa de la luna. Gao Shun también estuvo de acuerdo. Jinshi solamente se mostraba irritado ante la idea, pero acabó accediendo. Ahora solamente faltaba preparar el escenario. El lugar donde se realizaría el banquete sería donde estaba una plantación de melocotones dentro del palacio interior.
Cerca había un edificio que parecía un santuario antiguo con un hermoso lago, así que mientras tanto, Mao Mao estaba evaluando la zona, y en ese momento se encontró con su amiga sirvienta Shisui, quien apareció alegremente ante ella. Shisui es un amante de los insectos y cada que puede los anda atrapando, estudiando y dibujando. En ese huerto había encontrado unos bichos gordos que estaban entre las hojas y los guardaba en una jaula. Shisui le explicó a Mao Mao que en el huerto había insectos raros que fueron traídos ahí desde otros países. Dentro de la jaula, Shisui también tenía otros capullos que se convertían en polillas y que se vuelven bonitas cuando se vuelven adultas, ya que tienen alas que pueden reflejar la luz cuando vuelan por la noche, logrando conseguir que en las noches, cuando la luna está brillando, todo parezca tan iluminado y mágico como si estuvieran en el paraíso. La mente de Mao Mao empezó a trabajar recordando todo lo que la anciana hizo cuando tuvo su espectáculo de joven. Pensó que el motivo por el cual ese espectáculo fue tan cautivador es porque ella había estado rodeada de insectos que reflejaban la luz de la luna, haciéndola lucir como una diosa lunar. Así que Mao Mao tuvo el plan de utilizar a las polillas para hacer un mágico espectáculo. Le pidió ayuda a Shisui para que atrapara todas las polillas que pudiera, diferenciándolas entre machos y hembras y para utilizarlas el día del banquete que se realizaría en 5 días. Cuando llegó la noche del banquete, todos estaban al aire libre, pero en carruajes modificados. Era un arreglo bastante caro y el emperador estaba acompañado de sus consortes. El lugar de honor estaba reservado para las 2 enviadas extranjeras que eran primas y que compartían los mismos abuelos, por lo cual se veían como 2 hermanas mellizas. Eran rubias de ojos azules, eran muy hermosas. Su belleza estaba al nivel de las consortes superiores, pero al tener rasgos exóticos todos las miraban. También había un motivo político detrás de esto. Habían enviado a 2 bellezas extranjeras porque pretendían hechizar al emperador y a su hermano menor, quien para su desgracia no se encontraba ahí. Una de las primas mostraba un buen comportamiento, pero la otra se veía muy altiva por su gran belleza, quien a pesar de ver el majestuoso espectáculo, tenía una expresión de cierta burla porque no llenaba sus expectativas. Incluso se bajó de su carruaje para saludar directamente al emperador, lo cual es un acto mal educado, pero su prima fue a detenerla. Al final las enviadas, que se diferenciaban con un accesorio azul llevado por la que era tranquila y un accesorio rojo que la llevaba la que se veía orgullosa, regresaron a su carruaje a seguir disfrutando del banquete. Mao Mao se dio cuenta de que el banquete estaba a punto de terminar, así que entró al santuario a preguntar cómo iban los preparativos del arreglo de Jinshi. Gao Shun le respondió que hicieron todo lo que pudieron. Él se veía pálido y con los ojos vacíos. Haber visto a una belleza tan surreal le causó mucha impresión. En eso, Mao Mao miró a Jinshi, sintiendo que la sangre se iba de su rostro. Él se veía increíblemente magnífico, que su existencia se sentía difícil de soportar. Cualquier persona se habría desmayado ante ese ser celestial, pero Mao Mao sí tenía las agallas para hacerle frente. Ella lo cubrió con una sábana oscura y tomó su mano, dirigiéndose juntos hacia el escenario que ya habían preparado. Ellos sabían que las emisarias serían las primeras en salir cuando terminara el banquete. Como iban en carruaje, conocían el camino que iban a recorrer. Además, el resto de invitados debían quedarse en su sitio hasta que las enviadas extranjeras se perdieran de vista. Mao Mao y Jinshi estaban ocultos entre los árboles y el estanque, en un punto donde solamente las enviadas podrían verlos mientras pasaban por el camino. En el momento en que las primas extranjeras regresaron a ver, Mao Mao quitó la tela oscura de Jinshi para mostrar a una misteriosa figura que era tan hermosa que parecía flotar en el cielo nocturno. Su belleza era tal que era capaz de robarte el corazón con una sola mirada. La figura parecía haber aparecido a la luz de la luna. El simple hecho de contemplar esta existencia tan preciosa era tan mortal como el veneno. Mao Mao trató de estudiar las reacciones de las enviadas sin levantar la vista. Ellas se veían sorprendidas. Aunque la belleza parecía tener cabello y ojos oscuros, rasgos de gente normal, la persona que tenían ante ellas era una belleza de la que era imposible apartar la mirada. Y aquí fue donde Jinshi debutó como diva. Él, en modo empoderada, empezó su espectáculo. Mao Mao intentó soltar su mano, pero Jinshi la agarró firmemente. A Mao Mao no le quedó más remedio que caminar a su lado, tratando de pasar lo más desapercibida posible. Unas luces empezaron a rodear a la increíble figura. Las extranjeras no podían dejar de mirar. Cada vez que esta belleza ondeaba su pañuelo, aumentaba el número de luces pálidas a su alrededor, hasta que llegó el momento en el que muchísimas luces rodearon a Mao Mao y a la figura de belleza inhumana. Los carruajes se detuvieron frente al estanque, y fue ahí cuando las enviadas se asomaron. Fue en ese momento cuando la figura soltó por fin la mano de Mao Mao y se retiró en silencio. La hermosa figura se quedó allí agitando el pañuelo sobre un fondo de sauces que se balanceaban, mientras había luces danzantes y la luna se reflejaba en el agua. Las enviadas estaban tan sorprendidas que apenas podían creer lo que veían.
Era como si una ninfa celestial se hubiera perdido en la tierra. Mientras todos la observaban, la belleza ninfa celestial levantó su mano. Sus labios rojos hicieron la sonrisa más seductora nunca antes vista. Las luces se extendieron por todas partes. En ese instante se escuchó un fuerte sonido musical y llovieron flores. Los espectadores se preguntaban de dónde habían salido los pétalos y en eso la belleza ninfa celestial desapareció. La enviada orgullosa se bajó del carruaje y acorraló a Mao Mao. Estaba tan impresionada que empezó a hablar en su lengua materna preguntando por la ninfa desaparecida. Mao Mao se limitó a señalar hacia la luna que brillaba en el cielo, diciendo el nombre Selene, que era como se conocía a la diosa de la luna en el país de Occidente. Las enviadas sorprendidas finalmente se retiraron mientras Mao Mao inclinaba la cabeza para después marcharse como si no hubiera pasado nada. Mao Mao regresó al edificio contenta de que todo salió bien. Se sentía triunfante por el espectáculo que logró crear. Tuvo el apoyo de personas que sostenían las jaulas de las polillas para que salieran en el momento adecuado, además de que Shisui le había ayudado a capturarlas. El misterio de cuando la anciana era joven le parecía a Mao Mao una ironía. Le quisieron hacer la maldad embarrando su ropa con insectos muertos, los cuales probablemente eran hembras, lo que hizo que cuando la madame salió a bailar, el olor atrajo a los insectos machos, haciendo que volaran alrededor de la madame quien trataba de espantarlos. Pero a los ojos de un espectador, ella parecía estar danzando misteriosamente, rodeada de luces que parecían acompañarla en cada movimiento, lo que la hacía lucir como un espíritu lunar etéreo envuelto en luz. Esta es la razón por la cual el hombre extranjero se quedó enamorado de la madame. Mao Mao simplemente replicó lo mismo en el vestido que usó Jinshi, el cual le quedaba porque había pertenecido a la consorte Aduo, quien también es muy alta. Mao Mao embarró el olor de los insectos hembras en la ropa de Jinshi para que eso atrajera a los insectos machos y volaran alrededor de él, haciéndolo parecer rodeado de chispas de luz. Montar todo ese espectáculo fue algo retador. Si algo pasaba, Gao Shun y su ayudante estaban listos para actuar. También les habían dado instrucciones a los asistentes de los carruajes para que no voltearan. Ver a semejante belleza ninfa celestial podía causarles un trauma del que no podrían recuperarse. Jinshi, vestido de mujer, era una belleza capaz de arruinar a un país. Verlo así no es algo apto para cualquiera. En ese momento, Mao Mao escuchó la preciosa e irritada voz de Jinshi diciéndole que había hecho lo que ella le había pedido. Jinshi pasó de verse como una belleza ninfa celestial a verse ahora como un adorable y molesto ratón mojado. Tenía toda su ropa empapada y algo de frío. Jinshi, para fingir desaparecer a la luz de la luna, tuvo que meterse al estanque y nadar hacia el otro lado bajo el agua con ropa pesada, lo cual mostraba su excelente fuerza física, lo cual era un duro trabajo. Esto último a Jinshi no le importaba, a final del día completaron su misión. Jinshi miraba a Mao Mao y molesto comentó que todavía tenía su cabello mojado. Así que a Mao Mao no le quedó de otra más que ir a atenderlo y comenzar a secar su cabello. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Recuerden checar las listas de reproducción para seguir viendo más contenido de este tipo. Muchísimas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!